Ucrania va a caer. Se viene el último y definitivo gran asalto. Las tropas rusas se han acercado al corazón del frente ucraniano en la región de Donetsk para desatar un golpe final que promete ser devastador. Pokrovsk, una ciudad clave para la defensa de Ucrania, se tambalea ante el avance de las fuerzas rusas que, tras capturar Krasnogorovka, han abierto una brecha insalvable. La logística ucraniana se desmorona. Los suministros se cortan y los soldados, exhaustos, son reemplazados por las brigadas sin experiencia. Las declaraciones desesperadas de los comandantes ucranianos admiten una cruda realidad. No hay suficiente armamento ni personal para detener el ataque. Lo que se juega en este último asalto no es solo una batalla, sino el prestigio de la OTAN. El fin parece inevitable, y con él, la caída de un frente que ya no puede sostenerse. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia se acerca a la conquista definitiva. Es inevitable. Se viene la ofensiva que cerrará uno de los capítulos más oscuros para las Fuerzas Armadas de Ucrania. La ciudad clave de Pokrovsk, antes conocida como Krasnoyarmeysk, se encuentra al borde de la rendición. Un bastión que había resistido múltiples embates, pero ahora estaba cerca de colapsar bajo la embestida de las tropas rusas. Krasnogorovka, Karlovka y Galitzininovka ya habían caído, y con ellas la resistencia que quedaba al norte de Pokrovsk. Julian Repke, un observador militar alemán que había seguido el conflicto desde el principio, describía con precisión lo que estaba ocurriendo en el frente. Las fuerzas rusas habían logrado crear un caldero que atrapaba a las unidades ucranianas al oeste de Nevelskoye. Y ahora los defensores no tenían más remedio que retirarse o ser aniquilados. La situación era insostenible para los ucranianos. La retirada era un riesgo que corrían con la esperanza de salvar lo que quedaba de su ejército en esa área. Pero al mismo tiempo significaba ceder terreno clave. Desde el aire, los drones rusos enviaban imágenes nítidas de un campo de batalla que ya había sido testigo de la brutalidad de la guerra. Krasnogorovka, un lugar que antes había sido un modesto asentamiento, era un escenario desolador, un testamento del feroz combate que había sucedido en sus calles y alrededores. Denis Pushilin, el jefe de la República Popular de Donetsk, se había presentado en el lugar caminando entre los escombros de lo que una vez fueron casas, ahora marcadas por las cicatrices de la artillería. Pushilin no necesitaba muchas palabras. Los hechos eran evidentes. Las fuerzas ucranianas se estaban perdiendo. Aún no hemos desalojado por completo al enemigo de las afueras, reconoció, pero la realidad mostraba que esa victoria estaba cada vez más cerca. Los analistas occidentales que hasta hace poco habían dado esperanzas a Ucrania sobre la posibilidad de resistir, ahora hablaban con tonos oscuros sobre la importancia de Pokrovsk. La ciudad no era simplemente otro punto en el mapa. Se trataba de un centro logístico crucial. A través de ella, rutas ferroviarias y carreteras mantenían abastecidas a las tropas ucranianas en toda la línea del frente en Donetsk. Si caía en manos rusas, lo que parecía inevitable, todo el frente ucraniano se vería afectado, abriendo una brecha que podría ser fatal. El oficial Nikolai Melnik, de la Brigada 47 Mecanizada, separada de Ucrania, dejó clara la gravedad de la situación. En una conversación mencionaba cómo, pese a los intentos del presidente Zelensky y del comandante en jefe Syrskyi por estabilizar la zona, la ofensiva rusa no cesaba. En un tono pesimista, Melnik advertía que los rusos habían identificado una dirección prioritaria de ataque.
dirigiéndose hacia Kurakovka, tras pasar por Ukrainsk y Gornyak. Si esos puntos caían, el cerco estaría completo, y las fuerzas ucranianas que aún resistían entre Nebelskoye y el río Volchia estarían atrapadas. Era evidente que Ucrania no tenía los medios suficientes para contrarrestar la superioridad rusa en esa región. Incluso los reportes de Syrskyi admitían la realidad. Las tropas ucranianas, tanto en términos de personal como de armamento, no podían igualar a las fuerzas rusas. Las publicaciones ucranianas no escondían la gravedad del asunto. Para cubrir las brechas en el frente, se estaban utilizando formaciones sin experiencia, unidades que jamás habían estado en el fragor de la batalla y que ahora debían enfrentarse a un enemigo mucho mejor preparado. El asedio a Pokrovsk había sido anunciado hace semanas, cuando los primeros indicios de una retirada comenzaron a aparecer. La pérdida de esta ciudad no solo representaría un desastre militar, sino también un golpe psicológico. Desde la batalla de Bakhmut, los ucranianos habían enfrentado duras derrotas, pero la caída de Pokrovsk sería aún más devastadora, mucho más que Avdiivka o Soledar. El comandante ucraniano Denis Yaroslavsky, parte de la unidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo expresó de forma clara. Si perdemos Pokrovsk, perderemos el frente. La insistencia rusa en Pokrovsk no era azarosa, era parte de una estrategia cuidadosamente planificada. Los ataques simultáneos en múltiples frentes en Donetsk habían hecho que las tropas ucranianas se vieran obligadas a estirar las defensas más allá de lo razonable. En el norte, unidades habían sido desviadas a la región de Kursk para reforzar la línea del frente allí, dejando expuestos otros sectores, y Pokrovsk era uno de ellos. Yaroslavsky no podía ocultar su frustración al admitir que las brigadas ucranianas eran insuficientes para mantener todas las líneas de defensa. Las formaciones rusas avanzaban con una precisión implacable, conscientes de que el tiempo jugaba a su favor. Para los rusos, Pokrovsk era un objetivo prioritario. Sabían que su captura significaría el colapso de toda la línea de defensa ucraniana en Donetsk. Un oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas, con el rostro agotado por la batalla, dijo en una entrevista: Pokrovsk es el corazón de nuestra defensa. Si lo perdemos, toda la cadena logística se romperá y los rusos podrán avanzar sin oposición hasta otras ciudades importantes. La moral ucraniana estaba siendo desgarrada no solo por las derrotas en el campo de batalla, sino por la implacable presión de un enemigo que parecía no tener fin. En las trincheras cercanas a Pokrovsk, los soldados ucranianos miraban el horizonte con incertidumbre, sabiendo que el apoyo de artillería que tanto necesitaban no llegaría. Los suministros que alguna vez fluían a través de los caminos que cruzaban la región de Donetsk habían disminuido, y en algunos casos se habían cortado por completo debido a los constantes bombardeos rusos. Las noticias de la pérdida de Krasnogorovka y otros puntos claves llegaban a oídos de los combatientes con cuchillos invisibles. Ya no podían confiar en que sus posiciones resistirían los próximos días. Las líneas de comunicación con el cuartel general en Kiev se habían vuelto intermitentes, y lo poco que se escuchaba era desolador. Los drones rusos continuaban su vigilancia incansable, marcando posiciones ucranianas con precisión, mientras los tanques y la infantería avanzaban bajo la cobertura de un intenso fuego de artillería. Las fuerzas ucranianas en Pokrovsk estaban agotadas. El desgaste tanto físico como emocional era evidente. Las unidades sin experiencia que se habían enviado al frente eran testigos de la brutalidad de la guerra en su forma más cruda. Muchos de ellos habían crecido escuchando historias de resistencia y victoria, pero ahora se encontraban en medio de una realidad muy diferente.
Los informes de bajas aumentaban y los líderes ucranianos, aunque optimistas en público, sabían que sus fuerzas estaban al borde de un colapso irreversible. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.